¿Cuándo podemos ayudar a un fallecido? El bardo del devenir, como ya se ha descrito, puede parecernos un periodo muy perturbado y perturbador. Sin embargo, hay en él gran esperanza. Las características del cuerpo mental durante el bardo del devenir, que tan vulnerable lo hacen, su claridad, movilidad, sensibilidad y clarividencia, también lo hacen especialmente receptivo a la ayuda de los vivos. El mismo hecho de que no tenga forma ni base física hace muy fácil guiarlo. El libro tibetano de los muertos compara el cuerpo mental con un caballo, que puede controlarse fácilmente mediante una brida o con un enorme tronco de árbol que puede ser casi imposible de mover en tierra firme, pero que una vez que se hace flotar en el agua puede dirigirse sin esfuerzo hacia donde uno quiera. El periodo más poderoso para hacer prácticas espirituales para alguien que acaba de morir es durante los 49 días del bardo del devenir y sobre todo en los 21 primeros días. Durante estas 3 semanas, el muerto mantiene un lazo más fuerte con esta vida, lo cual lo hace más accesible a nuestra ayuda. Por este motivo, durante este periodo, la práctica espiritual tiene una posibilidad mucho mayor de influir en su futuro y de influir en sus oportunidades de liberación, o al menos alcanzar un renacimiento mejor. Deberíamos utilizar todos los medios a nuestro alcance para ayudarle, porque una vez que empieza a determinarse gradualmente la forma física de su próxima existencia, y eso se dice que sucede entre los 21 y los 49 días después de la muerte, la posibilidad de que se produzca un cambio real es muchísimo más limitada. La ayuda a los muertos, empero, no se reduce a los 49 días siguientes a la muerte. Nunca es demasiado tarde para ayudar a alguien que ha muerto, por mucho tiempo que haya pasado desde entonces. Aunque la persona a la que se desea ayudar lleve 100 años muerta, nuestra práctica no dejará de beneficiarla. Su Santidad Dugyon Rinpoche solía decir que, aun en el caso de que alguien haya alcanzado la iluminación y se haya convertido en un Buda, todavía sigue necesitando toda la asistencia que puedan prestarle en su tarea de ayudar a los demás. ¿Cómo podemos ayudar? La mejor manera de ayudar a una persona muerta y la más fácil consiste en hacer la práctica de Powa esencial. Ayuda espiritual para los moribundos en cuanto tenemos noticia de que alguien ha fallecido. En el Tíbet decimos que, así como la naturaleza del fuego es quemar y la del agua apagar la sed, la naturaleza de los Budas es hacer acto de presencia en cuanto alguien los invoca. Tan infinito es su deseo compasivo de ayudar a todos los seres conscientes. No imagine ni por un momento que, si invoca usted la verdad para ayudar a un amigo muerto, su acto será menos eficaz que si es una persona consagrada quien reza por él. Puesto que está usted próximo al difunto, la intensidad de su amor y la profundidad de su conexión darán a su invocación un poder adicional. Los maestros nos aseguran: llamadlos y los Budas responderán. Khandro Sering Chodron, la esposa espiritual de Jamyang Khyentse, suele decir que si uno tiene realmente buen corazón, su intención es realmente buena y reza por alguien, esa oración será muy eficaz.
Así pues, si muere una persona muy querida y reza usted por ella con verdadero amor y sinceridad, puede tener la confianza de que su oración será excepcionalmente poderosa. El mejor momento para hacer la práctica de Powa y el más eficaz es antes de que nadie toque o mueva el cuerpo en absoluto. Si ello no es posible, intente hacer Powa en el lugar donde falleció la persona, o al menos hágase una viva representación mental de ese lugar. Existe una poderosa conexión entre la persona que ha muerto, el lugar de la muerte y también el momento de la muerte, sobre todo si ésta sobrevino de una manera traumática. En el bardo del devenir, como ya he dicho, la conciencia del difunto vuelve a pasar por la experiencia de la muerte cada semana, exactamente el mismo día. Por consiguiente, hay que realizar Powa o cualquier otra práctica espiritual que se haya elegido en cualquiera de los 49 días siguientes a la muerte, pero especialmente el mismo día de la semana en que se produjo la muerte. Cada vez que piense en su pariente o amigo muerto, cada vez que oiga mencionar su nombre, envíele su amor a esa persona y a continuación concéntrese en hacer Powa con tanta frecuencia y durante tanto tiempo como desee. Otra cosa que se puede hacer cuando viene a la memoria una persona que ha muerto es recitar de inmediato un mantra como Om Mani Padme Hum, que los tibetanos pronuncian Om Mani Padme Hum. El mantra del Buda de la compasión que purifica todas las emociones negativas que son la causa del renacimiento. O bien, Om Ami Dewari, el mantra del Buda Amitabha, el Buda de la luz ilimitada. A continuación, puede seguir con la práctica de Powa. Pero tanto si hace estas prácticas para ayudar a la persona querida que ha muerto, como si no las hace, no olvide nunca que en el bardo la conciencia posee una aguda clarividencia. El mero hecho de dirigirle buenos pensamientos resultará muy beneficioso. Cuando rece por alguien muy próximo a usted, puede también, si lo desea, extender el abrazo de su compasión, de modo que sus oraciones incluyan a otras personas muertas, las víctimas de atrocidades, desastres y hambrunas, o aquellas que murieron y están muriendo ahora mismo en campos de concentración como los de China y Tíbet. Incluso puede rezar por personas que murieron hace muchos años, por ejemplo sus abuelos y otros familiares, o las víctimas de las guerras. Imagine que sus oraciones se dirigen especialmente a quienes perdieron la vida en circunstancias de extrema angustia, pasión o ira. Quienes han sufrido una muerte repentina o violenta tienen una necesidad particularmente urgente de ayuda. Es muy fácil que las víctimas de asesinato, suicidio, accidente o guerra se vean atrapadas por su sufrimiento, angustia y miedo, e incluso pueden quedar aprisionadas en la propia experiencia de la muerte, incapaces de seguir adelante y culminar el proceso de renacimiento. Cuando practique Powa para ellas, hágalo con más intensidad y fervor que nunca. Imagínese enormes rayos de luz que emanan de los Budas o seres divinos, derramando toda su compasión y bendiciones. Imagínese que esta luz desciende a raudales sobre la persona muerta, purificándola totalmente, liberándola de la confusión y el dolor de la muerte y otorgándole una paz profunda y duradera.
Imagínese luego, con todo su corazón y su mente, que el muerto se disuelve en luz y que su conciencia, ya curada y libre de todo sufrimiento, se remonta para fusionarse indisolublemente y para siempre con la mente de sabiduría de los Budas. Unos occidentales que hace poco visitaron Tíbet me relataron el siguiente incidente, del que fueron testigos presenciales. Un día, un tibetano que caminaba por el borde de la carretera fue atropellado y muerto al instante por un camión chino. Un monje que pasaba casualmente se acercó de inmediato a la víctima que yacía en el suelo y se sentó a su lado. Las personas que me lo contaron vieron que el monje se inclinaba sobre el cuerpo y le recitaba una práctica al oído. De pronto, ante su gran asombro, el muerto revivió. Entonces el monje realizó una práctica que reconocieron como la transferencia de la conciencia y volvió a guiarlo serenamente hacia la muerte. ¿Qué había ocurrido? Está claro que el monje se dio cuenta de que la violenta conmoción de la muerte había dejado a la víctima terriblemente perturbada y por eso actuó con toda rapidez, primero para liberar la mente del muerto de su zozobra y después, mediante Powa, para transferirla a un reino de Buda o a un buen renacimiento. A los occidentales que lo contemplaban, el monje les pareció una persona corriente, pero esta notable historia demuestra que en realidad era un practicante de considerable poder. La ayuda que podemos prestar a los muertos no se limita a las prácticas de meditación y las oraciones. También podemos hacer actos de caridad en su nombre para ayudar a los enfermos y necesitados. Podemos dar sus posesiones a los pobres. Podemos contribuir en su nombre a instituciones humanitarias o espirituales, como hospitales, proyectos de ayuda, hospicios o monasterios. También podemos patrocinar retiros dirigidos por buenos practicantes espirituales o reuniones de oración presididas por grandes maestros en lugares sagrados como Bodh Gaya. Podemos ofrecerle lamparillas al muerto o patrocinar obras de arte relacionadas con la práctica espiritual. Otro método para ayudar a los difuntos, especialmente practicado en Tíbet y el Himalaya, consiste en salvar la vida de animales que van a ser sacrificados y devolverles la libertad. Es importante dedicar todo el mérito y bienestar que se deriven de estos actos de bondad y generosidad al beneficio del difunto, así como al de todos los que han muerto, de manera que todos puedan obtener un renacimiento mejor y encontrar circunstancias favorables en su próxima vida. La clarividencia del muerto. Recuerde que la conciencia clarividente de la persona que se halla en el bardo del devenir es 7 veces más clara que en vida. Esto puede ocasionarles un gran sufrimiento o un gran beneficio. Por consiguiente, es esencial que, tras la muerte de una persona amada, se mantenga usted lo más atento posible en todo su comportamiento a fin de no angustiarla ni perjudicarla. Cuando el fallecido retorna a quienes quedaron atrás o a quienes se ha invitado a practicar en su beneficio, en su nuevo estado de ser, tiene la capacidad no sólo de ver lo que ocurre, sino también de leer directamente las mentes. Si sus familiares no hacen otra cosa que intrigar y discutir por el reparto de sus posesiones, si solo hablan y piensan con apego y aversión, sin verdadero amor hacia su persona,
eso puede causarle una intensa ira y dolor o decepción, emociones turbulentas que le arrastrarán a un renacimiento desdichado. Imagínese, por ejemplo, que un difunto viera a los practicantes espirituales que supuestamente están practicando para él y descubriera que no sienten ningún interés sincero por su bienestar, que tienen la mente ocupada en distracciones triviales. Eso podría hacerle perder toda la fe que tenía, poca o mucha. Imagínese del mismo modo que el muerto tuviera que contemplar a sus seres queridos angustiados y abrumados por la aflicción. Eso podría sumirle también a él en un profundo pesar. Y si descubriera, por ejemplo, que sus parientes solían fingir amarle a causa de su dinero, podría quedar tan dolorosamente decepcionado que regresara como fantasma para acosar al heredero de su riqueza. Como puede ver, nuestra forma de obrar y de pensar y nuestra actitud tras la muerte de una persona pueden tener una importancia crucial y ejercer sobre su futuro un impacto mucho mayor del que podríamos llegar a concebir. Ahora comprenderá por qué es absolutamente esencial para la paz mental del difunto que quienes lo sobrevivan sean armoniosos. Por eso, en Tíbet, cuando se reunían los parientes y amigos del fallecido, se les alentaba a practicar juntos y a repetir tantas veces como fuera posible un mantra como Om Mani Padme Hum. Esto es algo que todos los tibetanos podían hacer y sabían que indudablemente serviría de ayuda al difunto y que los inspiraba a participar en un acto de ferviente oración en común. La clarividencia del muerto en el bardo del devenir es también lo que hace tan excepcionalmente beneficiosa la práctica realizada en su nombre por un maestro o un practicante espiritual experto. Lo que hace el maestro es reposar en el estado primordial de Rigpa, la naturaleza de la mente, e invocar el cuerpo mental de la persona muerta que vaga por el bardo del devenir. Cuando el cuerpo mental llega a la presencia del maestro, éste, por el poder de la meditación, puede señalarle la naturaleza esencial de Rigpa. Entonces el ser del bardo, por el poder de su clarividencia, puede ver directamente la mente de sabiduría del maestro y de ese modo ser introducido en ese mismo instante en la naturaleza de la mente y alcanzar la liberación. Por el mismo motivo, cualquier práctica que un practicante ordinario pueda hacer también por un amigo íntimo que ha muerto resulta de una enorme ayuda. Podría usted hacer, por ejemplo, la práctica de las 100 deidades pacíficas y airadas relacionada con el libro tibetano de los muertos, o bien podría limitarse a reposar en un estado estable de compasión. Si entonces invoca usted a la persona muerta y la invita al núcleo y corazón de su práctica, el beneficio puede ser inmenso. Cuando muere un budista practicante, informamos a su maestro, a todos sus guías espirituales y a sus amigos espirituales para que puedan empezar a practicar para él de inmediato. Por lo general, suelo reunir los nombres de las personas que han muerto y se los envío a grandes maestros que conozco en India y en los Himalaya. Cada pocas semanas, estos los incluyen en una práctica de purificación y una vez al año en una práctica de grupo intensiva de 10 días de duración que se realiza en los monasterios.